Me parece que es una herramienta fundamental. Hay valor agregado en aquellas personas que hablan un segundo idioma, particularmente el inglés es un idioma universal al cual se debe acceder, al igual que otra herramienta puede ser el uso de la tecnología, como es el poder usar tu computadora y tener acceso a esas herramientas informáticas. Un idioma universal como es el inglés definitivamente es un buen valor agregado para cualquier persona que quiera tener mejores posibilidades en el mercado laboral. Ahora, si hablamos particularmente del caso de Costa Rica, el idioma del que estamos hablando es el inglés. Y en ese sentido es un idioma muy importante porque es lo que se considera un idioma universal, por lo menos actualmente. En otros momentos se ha utilizado el francés o el latín, o pues dependiendo de la situación. No me parece que esto sea ni bueno ni malo en sí, sino que simplemente es una herramienta que se utiliza para poder fomentar la comunicación con otros pueblos. Por ejemplo, si un costarricense quiere negociar con una persona de China o de Singapur o de algún país con un idioma que consideramos exótico, es muchísimo más sencillo que se pueda encontrar en ambos países una persona con capacidad de comunicarse de manera fluida en inglés, que conseguir, por ejemplo, alguien que hable de forma fluida en chino de Costa Rica. No que no los hayan, pero es más accesible en ese sentido el inglés. El hecho de que estemos participando en una economía global y que esto apoye el crecimiento de nuestro país no quiere decir que más bien nosotros saquemos una fortaleza de hablar un idioma, de defender nuestras raíces, nuestras tradiciones y el tener una manera de comunicarnos con gente del extranjero y sobre todo sabiendo que vienen empresas de otros países y que requieren de este idioma, porque ahora estás trabajando en una planta aquí en Costa Rica y resulta que al mismo tiempo tienes una planta gemela en Irlanda o en Singapur y el idioma en que se comunican es el idioma inglés. Pero el poder defender y dar a conocer la riqueza de nuestro idioma, y ya no solamente el idioma español, de la riqueza de Costa Rica, va intrínseco a un orgullo de ser costarricense y más bien el hablar este segundo idioma te permite dar a conocer a tu país utilizando ese otro idioma, pero utilizarlo y obligar a la otra persona que viene a descubrir la riqueza de un idioma como el que nosotros tenemos. Entonces, en toda la vida es un balance, no es una sustitución, es un complemento. Eso un poco refleja nuestra capacidad de influir en el resto del mundo. Somos un país muy pequeño como para tener la capacidad de exigir que se hable en nuestro idioma. Hay otros países que pueden hacerlo, pero normalmente no es nuestro caso. Ahora, en términos de relaciones internacionales, lo importante es que se pueda dar una comunicación fluida y clara. No tanto el idioma que se esté utilizando para esto, aunque sí llega a ser una muestra del poder que tengan las partes, la capacidad de que se utilice su idioma como el oficial. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, todos los idiomas son idiomas de trabajo, todos los idiomas oficiales dentro de cada país. Pero a la hora de establecer negociaciones o documentos que se van a hacer, se tienen que hacer en los idiomas oficiales, que van a ser el inglés y el francés, básicamente. Lo que pasa es que el inglés es una herramienta, digamos, no solo el inglés, cualquier otro idioma es una herramienta. El problema es dejarse consumir en ello. El problema es que a uno se le olvide lo propio, que a uno se le olvide su propia lengua por estar pensando en que la otra también es más funcional. En muchos casos, en la mayoría de los casos, no es más funcional, simplemente es un extra. Uno tiene que tener sus valores muy claramente definidos, sentirse muy orgulloso de hablar el idioma español. Yo, por ejemplo, conozco bastante bien la sociedad canadiense y los canadienses añoran poder hablar el español y aunque tienen la fortaleza en su país de hablar el inglés y el francés como idioma natural, ellos vienen al país y ellos tratan de comunicarse con
Bueno, en mi opinión, el hecho de que haya una influencia de, en este caso, el idioma inglés hacia la cultura costarricense, no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, simplemente es una situación que se da. Yo no creo que para tener que defender la cultura costarricense haya que rechazar la influencia de otros idiomas. Entonces yo creo que no es tanto combatirlo o dejarse llevar, porque como te dije antes, la globalización es algo que va a pasar y está pasando y no se puede combatir porque no es solo el español, es los bueyes y la carreta y, ¿qué te digo?, la guardia morada y mi abuelito sentado en el parque. Es parte del desarrollo, digamos, la gente ahora va a aprender a hablar inglés en clases porque es cuando más se ocupa, entonces yo no lo veo necesariamente como algo malo. Claro que nos aleja de la cultura un poco, definitivamente, pero yo creo que es parte del proceso que tenemos que llevar, o sea, más ahora, o sea, con tanto comercio con países como Estados Unidos y tanto, o sea, tanto contacto que hay en Facebook y esas cosas, o sea, uno obviamente lo va a usar más y yo creo que, o sea, creo que es inevitable, no veo cómo, tal vez cómo combatirlo, porque no lo veo como un efecto. La lengua inglesa se ha convertido como en el boom debido a esta globalización y también a las grandes potencias que hablan el inglés, porque de todos he sabido que en realidad estas culturas que hablan el inglés son las reales potencias que dominan el mundo en este momento, como Inglaterra y Estados Unidos, digamos, entre los que le puedo mencionar. Entonces, al ser países subdesarrollados, yo creo que se ven mezclados no solo en esa cultura, sino en costumbres que a veces no nos favorecen nada. Yo pienso que el inglés es importante para la educación hoy en día, pero sí hay que compartir la forma como los adolescentes lo usan hoy en día, porque no lo usan para comunicarse, sino porque creen que les da un estatus social diferente. Los muchachos, los más jóvenes, desconocen muchísimas características y en muchos momentos hasta se avergüenzan de nuestra cultura, porque creo que tienen un complejo de que ser superior es simplemente hablar inglés, y es tanta la interferencia que no se habla el inglés por hablarlo, sino porque consideramos muchas veces que hablar inglés nos da un gran estatus. Nos vemos más interesantes, más inteligentes, más educados si hablamos en inglés o introducimos vocablos de inglés en nuestro español, y en realidad aquí es donde nace el problema, donde no se logra separar bien el inglés del español y se forma el Spanglish. El problema está en que nosotros no tenemos conciencia, sobre todo los jóvenes y muchos padres de familia que por primera vez vienen a colegios extranjerizantes como este, que es un colegio internacional o internacional, llamémoslo de otra manera, donde se tiene inclusive muy buena educación, pero lo triste es ver cómo muchas veces van perdiendo su identidad, y yo creo que es importante que eduquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las futuras generaciones en este mundo que es el que nos ha tocado vivir, un mundo globalizado, sobre todo para ustedes los jóvenes, totalmente globalizado. Costa Rica chooses that path of globalization, which it seems to be doing anyway, and there'll obviously be very positive things, but part of that, and it's the same thing has happened in my country in Australia, is that you end up forfeiting part of your local identity, because what naturally happens is that more dominant cultures like the United States end up having so much impact because they have much more spending power and much more impact.